Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi jardín a esta hora de la tarde. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte en Antofagasta, los que nos escuchan y nos ven en Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, en la Araucanía, en Temuco y más al sur de Chile, en la austral Punta Arenas. También nos escuchan, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día es miércoles 17 de julio. Estamos en pleno invierno, eso se ve claramente en el jardín. Afortunadamente tuvimos lluvia, los árboles empezaron a recuperarse y la preocupación no va por el lado de la naturaleza, la preocupación va por el lado del mundo en el que estamos, en este planeta, en este mundo que presenta tantas fisuras, tantas interrogantes. Hay una situación geopolítica extremadamente compleja y algunos que han dicho, incluso algunos invitados aquí en el jardín, que estamos en una situación incluso tanto más riesgosa que la que hubo previo a la Segunda Guerra Mundial, que hay una serie de condiciones que están en juego. Tenemos dos guerras tremendas, una que está pasando en Ucrania-Rusia, tenemos lo que está pasando en la Franja de Gaza, y está también lo que acaba de ocurrir en las elecciones europeas. La democracia liberal de alguna manera está enfrentando embates populistas de lado y lado, y la elección norteamericana, que es extremadamente crucial, visto y considerando que además estamos en una guerra, en una carrera loca hacia el control de la inteligencia artificial en el futuro. Digámoslo que es así. Quien controle los datos en el futuro va a ser el que va a tener el poder más importante en el mundo, por el poder político, militar, etcétera. Por lo tanto, esa guerra que se da entre Estados Unidos y China es crucial. ¿Quién va a ser elegido en Estados Unidos? ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿Y qué ha pasado y qué pasará con el candidato Donald Trump después del atentado que acabamos de ver? Estados Unidos no nos deja de sorprender. Nos había sorprendido primero con el asalto al Capitolio, todo ligado con Trump. Parece que Trump de alguna manera produce situaciones aceleradas o inesperadas. El asalto al Capitolio. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener a una multitud tomándose ese palacio emblemático de la democracia más antigua del mundo? Y ahora, ¿quién iba a pensar que en un acto político, cuando todo estaba centrado en las críticas a Biden por su edad, aparentemente un lobo solitario estuvo a punto de matar al candidato Donald Trump? Para entender un poco más lo que está pasando en Estados Unidos, para entender un poco más quién es Donald Trump, este candidato y expresidente de Estados Unidos, vamos a conversar aquí esta tarde con Carlos Franco. Carlos Franco ha tenido la gentileza de venir a caminar conmigo esta tarde en el jardín. Él es máster en comunicación estratégica, director del Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez, entre otras cosas. Ha sido periodista, editor, conductor de noticias en Canal 13, Radio Bio Bio, UCB Televisión, y fue parte del equipo fundador de CNN Chile. Y ha publicado dos libros muy interesantes. Uno es Donald, de aprendiz a presidente, en el año 2018, y Números que hacen noticia, introducción al periodismo de datos, de UPBAC Editores. Carlos, un gusto de tenerte aquí esta tarde para que paseemos y conversemos en el jardín. El gusto es mío, Cristian. A mí me encanta una buena conversación y sobre todo caminando. Me gusta mucho tu jardín. Me encanta ese colibrí que veo al fondo. Lo veo tan entusiasmado. Sí. Se llena de colibríes cada cierto tiempo y hay un pajarito sureño que yo me traje para acá, el chucao, que anda dando vuelta por ahí casi siempre. Ahí está, mira, ahí ya está casi domesticado. Está casi domesticado. Carlos, lo primero que quiero preguntarte, tú escribiste un libro
que lleva por título Donald de aprendiz a presidente. A ver, vamos a partir el antes de Donald Trump. Cuando era un aprendiz, ¿quién fue este aprendiz? ¿Cuáles son las peculiaridades, las características de este aprendiz que entra aparentemente como un outsider en la política? ¿Cómo logra escalar posiciones? ¿Cómo logra ser presidente de Estados Unidos? Cuéntanos un poco de esa historia, de ese ascenso de Donald Trump. Sí, un libro que además este era el segundo nombre que apareció ahí con los editores de RIP, porque inicialmente se llamaba La Nación Donald, pensando yo que, así como en Estados Unidos hubo una Nación Obama, que en un sistema de votación que es voluntario, donde hay que convocar al votante, no se le obliga a ir a votar, hay que convocarlo, ¿no? Los candidatos y las candidatas tienen que convencer al votante. La mayor gracia está en cómo se constituye una nueva nación votante cada vez que un candidato logra convocar a aquellos que en la anterior no fueron. Entonces yo dije, bueno, Trump eventualmente llamó a algunos que estaban medio dormidos en elecciones anteriores y constituyó una pseudo nación Donald para llegar a instalarse en el poder. Y lo que descubrí mientras analizaba el fenómeno Trump es que más le calzaba esto de aprendiz. ¿Por qué? Porque la lógica que aprendió de su madre, que era una mujer que tenía toda una historia de vida y una visión del mundo más ligada a las luces, al arte, al espectáculo, y de su papá, que era un hombre de negocios, que Fred Trump, que fue precursor de negocios del retail y que tenía muy clara esta consigna de que en negocios el que se diferencia se lleva la parte más rica de la torta, porque los que compiten todos en la misma categoría más bien se pelean el mismo trozo, pero el que compite por una categoría distinta la hace, por decirlo así en sencillo. Pues bien, para ir cerrando ya y rematando con lo que tú me planteabas como pregunta, yo creo que sacó un poco de esa visión de su madre en el espectáculo, usando muchas frases pirotécnicas, con mucho sentido mediático, con mucho sentido del show, que era propio de su programa El Aprendiz, y también apostando por ser un candidato outsider, parándose a la derecha de la derecha, marcando una diferencia con los otros 17 candidatos que eran un poquito más de lo mismo, de la élite política, acostumbrados a ir a votaciones, acostumbrados a seguir las reglas del juego político norteamericano, y él era el enfadado, el furioso, el rabioso, ¿no? Y con esas condiciones llegó a ser presidente en 2016. O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son las verdaderas convicciones de Donald Trump? Es más bien político que entendió que la política también es, y lo ha sido siempre de alguna manera, espectáculo, que tenía que, un buen candidato es el, como tú dices, que se diferencia del montón, de la montonera que está prácticamente dando vuelta alrededor de lo mismo, y va a tender siempre a sobregirarse y a lanzar afirmaciones que apuntan en esa dirección. Pero ¿cuáles son las verdaderas convicciones de Donald Trump, si es que las tiene? ¿Cuál es el verdadero Donald Trump, de alguna manera? El que se ve... El verdadero Donald Trump tiene una autopercepción altísima de sí mismo. Y el verdadero Donald Trump entendió que ya ser un hombre de negocios, un multimillonario, lo convertía en uno más de una categoría ya existente. Él siempre, mira, para hacer una diferencia, él siempre se diferenció de la élite. Nosotros podemos entender en países como el nuestro que élite es igual a poder adquisitivo y a cierto bienestar. Que no es la misma concepción de élite en países europeos, por ejemplo, donde la vocación por servir también constituye parte de lo que es ser élite. Y en Estados Unidos tenemos otras categorías como las celebrity, que pueden tener dinero, pero no mucha convicción por el servicio público, sin embargo tienen notoriedad y se constituyen en otro grupo que son las celebrities. Trump transitó por todas, salvo aquella del servicio público. Y de pronto quiso llegar al servicio público, pero un poquitito aprendiendo, haciéndose en el camino, con una convicción de fondo que era pasar a la historia, ser un hombre poderoso y ser único en su tipo. Yo creo que esa es la convicción que lo movía. Y en el camino aprendió, porque si uno analiza la campaña que él hizo en 2016, Cristian, hay algo bien interesante. Semanas antes, 2 o 3 semanas antes, ninguno en su comando creía que Trump fuera a ganar. Y Joshua Green hizo una entrevista muy interesante a nombre de Bloomberg al comando de Trump para ver cómo funcionaba la cosa mediática, el uso de redes sociales y qué sé yo. Y la gente de su entorno le dijo, mira, Trump es un constructor, está acostumbrado al rubro de la construcción.
Y lo que ha construido aquí es una tercera fuerza política. Y si no le resulta ser protagonista de una tercera fuerza política, lo que va a tener como resultado es tal nivel de arquitectura y de estructura mediática al conocer a los electores, que el día de mañana toda esa información que tiene que ver con Big Data podría servirle para hacer un nuevo negocio. Sí o sí algo va a ganar. Por eso te digo que el premio de consuelo para él incluso era algo muy provechoso, ¿no? No era que se metió en esta carrera política para ser con mucha convicción la máxima autoridad del país más poderoso del mundo todavía, sino a ver qué me resulta, y por cierto, con la idea de pasar a la historia como un tipo único. ¿Qué ha pasado con el Partido Republicano? ¿Qué ha pasado con el Partido Republicano que de alguna manera no ha logrado levantar liderazgos alternativos a Trump? Si uno compara a Trump con Reagan, son bastante distintos, a pesar de que Reagan también viene del mundo de la actuación, pero fue un líder distinto, fue un líder importante, un líder comparado con Trump, digamos. ¿Qué pasó y qué pasa en el Partido Republicano, al interior del Partido Republicano? ¿Todos están de verdad creyendo, digamos, adhiriendo a la figura de Trump o es por pragmatismo, simplemente por... ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es pragmatismo. Es pragmatismo y el no hacerse cargo de los 4 años que pasaron para poder levantar una figura propia. Me da la impresión de que la alternativa va a pasar por el hombre que hoy día va como vicepresidente. El fin de semana, en el segundo día de la Convención Nacional Republicana, J.D. Vance, que es un senador de Ohio y que en un momento fue súper crítico de Trump, en la elección de 2016 era anti-Trump, pero en el camino se fue abuenando con él, y hoy día se convirtió en una figura que puede revitalizar al votante joven, ¿no? Y llevárselo a Trump. Yo creo que por ahí están apostando, pero ¿qué pasó? Que se desdibujó el Partido Republicano. Pasó, imagínate tú, de candidaturas como la de John McCain, un tipo que era un veterano de guerra, que representaba todos los valores de una época importante para Estados Unidos, que fue la de la Guerra Fría. El mismo Reagan representa todo aquello, el rol de policía internacional, el destino manifiesto, el rol mesiánico de los Estados Unidos de salvar al mundo, ¿no? Que es el discurso que prevalece a lo largo de su historia, y de repente llega una persona, cuando ya no hay Guerra Fría, cuando ya no hay reglamentos tan claros que rigen al mundo, y parece que los delirios pueden ser cosa posible, y somete las reglas del juego a un nivel de estrés como no habíamos conocido. Y eso desdibuja, creo yo, las posibilidades del Partido Republicano. Yo creo que están viendo a ver qué pasa, qué hacen los demócratas con la candidatura de Biden, y si tienen que apoyar a Trump, bueno, lo van a apoyar, tragarse 4 años más en caso de, y tratar de constituir en ese momento algún referente, digamos. Así como nos preguntamos qué pasa con el Partido Republicano, muchos se preguntan hoy qué pasa con el Partido Demócrata. La pregunta que surge en el sentido común de la gente en las conversaciones es cómo un partido de esa importancia, por eso es importante conocer cómo son los partidos también en Estados Unidos, entender un poco su naturaleza, no ha sido capaz de prever el escenario al que llegamos. Muchos ya sabían, el tema de la edad iba a ser un factor que iba a jugar en contra a Biden, y varias actuaciones previas donde se había visto que estaba desorientado, etcétera. Bueno, ¿cómo un partido demócrata no ha sido capaz de levantar una alternativa distinta a la de Biden y se encuentra ahora en esta encrucijada? Y quizás la respuesta tú lo vas a explicar, porque los partidos estos norteamericanos, la tradición es muy fuerte, a pesar de que Trump rompió esa tradición de alguna manera, ¿o no? ¿Qué pasó con el Partido Demócrata? La tradición es muy fuerte, tú lo dijiste, Cristian. Y ¿sabes qué? Es que es una cuestión que nos puede llevar en este jardín, en esta caminata, a pensar en muchas otras cosas, ¿eh? De cuando pesa más la tradición de un sistema, o la tradición sobre un sistema que nació con una idea, con una convicción, y después la tradición le pega un tiro en el pie al propio sistema. Es decir, la tradición democrática estadounidense nació para ser referente de la democracia moderna, distinta a la democracia que instaló la Revolución Francesa, ¿no? Que tuvo que ejecutar a una monarquía para instalar un nuevo sistema de gobierno. Aquí ellos nacen con la pureza de un punto cero, a juicio de ellos al menos, ¿no? Y se instalan como una democracia que es una democracia indirecta, que tiene referentes y que está instalada todo un armatoste que de este lado del mundo es difícil de entender, pero ese armatoste responde a una tradición que busca proteger la democracia. Y después, el primer punto, creo yo, en esa tradición en tela de juicio, es lo que pasó con Hillary Clinton. Y a pesar de tener casi 3 millones de votos más que Trump en 2016, no logra ser presidente. Y uno dice,
¿Cómo? Entonces, la tradición de los 528 votos de delegados, esa fórmula de 528, el que saca la mitad más uno de esos 528, esa tiene que pesar más que la mayoría de votantes. ¿Por qué es tan fuerte esa camisa de fuerza? Se pregunta. Y lo segundo viene hoy día, que la otra tradición es que a todo presidente que no haya sido un tiro al aire, que no haya hecho un descalabro brutal en su administración, a todo presidente se le respeta el derecho a un segundo gobierno. Y claro, esa tradición finalmente le está pesando tan fuerte a los demócratas que empieza a perder sentido, ¿no? Porque la verdad es que a todas luces, y con el máximo respeto, parece que Joe Biden no da para 4 años más. Y la tosudez de Biden, aparente tosudez por lo menos, y de su círculo más íntimo, hace difícil que el único camino que hay para que salga, que él se baje, hace difícil que eso se produzca. ¿Y tú crees, yo sé que ya no haces apuesta porque apostaste, te leí en una columna que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Trump, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú que va a pasar con Biden finalmente? Según lo que tú has leído e investigado, ¿qué piensas tú que va a pasar? Yo creo que va a ser clave lo que ocurra el 7 de agosto. El 7 de agosto el Partido Demócrata se dio como fecha para encontrar una salida para reemplazar a Biden. Porque ahí hay, dentro de todo el calendario de elecciones, de primarias y de caucus que tienen ahí en el sistema democrático, ellos han establecido esa fecha como relevante. ¿Por qué? Porque una semana después tienen ellos la Convención Nacional Demócrata y ahí ya tiene que estar cocinada cualquiera de las recetas que establezca. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a todo lo que ocurra ahora. Biden tiene esto de qué pasó con el atentado de Trump, ha significado un respiro para Biden porque en la agenda mediática ya dejó de ser tema lo senil o no que sea el presidente y empieza a ser tema cómo va a tomar Trump esta situación de ataque del fin de semana y qué estatura va a tomar en su discurso. Entonces, como que lo saca del eje. Pero sin embargo también uno podría leer que este atentado puede hacerse la más difícil a Biden, en el sentido que el discurso de Biden, el central, el que podía convocar a aglutinar a los demócratas, era el discurso anti-Trump. Y ha tenido que bajar ese discurso anti-Trump, porque Trump acaba de ser casi asesinado, ¿no es cierto? E incluso se le ha cobrado una declaración que había hecho Biden hace una semana atrás, en que colocaba como objetivo a Trump, y que fue leído como una instigación al odio, etcétera. O sea, cambió el escenario completamente. Yo te leí en nuestra entrevista que tú dijiste que este es un evento canónico, que hay un antes y un después del atentado contra Trump. ¿Cómo va a cambiar para los dos? Imaginemos que Biden continúa como candidato. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los dos caminos? ¿Trump va a dejar de ser el candidato que era hasta ahora y será otro? Pareciera por algunas declaraciones que sí, pareciera que no sé. ¿Y qué pasa con Biden? ¿Qué va a pasar con Biden, candidato? Sí, va a pasar que, y es lo que pudo ver uno mañana termina la convención republicana, se desarrolla entre el 15 y el 18, y lo que hemos visto en las intervenciones de Trump es que ha tomado una posición de estadista, y esa no se la habíamos visto. Entonces, eso ya marca una diferencia importante. Y lo otro es que, y esto lo digo también con el máximo respeto, porque entre teorías conspirativas de si este ataque fue o no, que planificado, que se sabe poco del atacante, hay que quedarse con una declaración que no se presta para reveses ni para dos miradas, no. Un ataque de esta naturaleza es absolutamente repudiable, ¿no? Y en ese sentido, digo con el máximo respeto, ¿qué cosa? Que quedó dando bote una frase, una idea, de que Trump sobrevivió a un ataque, de que a Trump, comillas, no le entran balas. Entonces, eso que lo pone en un lugar de mucha fortaleza frente a un candidato que aún... a propósito de su edad, que es el presidente Biden, no ha podido sacar adelante una candidatura con mucha fortaleza. En el fondo, los titulares, las ideas que quedan dando bote ahí a disposición de cualquier candidatura son las siguientes. Trump sobrevive a una balacera, mientras que Biden no sobrevive a sí mismo. Y eso le va a pesar. Claro, la imagen de un Trump que se levanta, que es impresionante, con la sangre corriendo, levanta el puño, ¿no? Y sigue querer avanzando a pesar de que los guardaespaldas quieren tirarlo más para abajo y contenerlo aún más. Y un Biden titubeante que apenas llega al escenario caminando, al escenario del debate. Esas dos imágenes, en un país donde las imágenes son importantes, más que los discursos, es complicado revertir eso, Sumamente, es muy difícil, porque además en la antesala de todo esto, Biden confundió a Putin con Zelensky. Entonces,
es bien fuerte, porque además es parte de lo que marca una diferencia. La posible relación o visión que tenga Trump sobre Putin es un tema que deja en entredicho la posibilidad de que sea un buen líder a nivel internacional. Y resulta que hace 76 horas nada más, el presidente Biden llama a Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, y le llama Vladimir Putin. O sea, muy Es decir, complejo. y a quien de todas maneras podría perjudicar la elección de Trump es a Ucrania. Uno de los posibles perjudicados debiera ser Ucrania, digamos, en el sentido de cuánto va a ser el apoyo real importante de Trump, cuál es la relación que tiene Trump con Putin. Se dice que tiene una suerte de amistad, a pesar de que se ha negado, pero no es, digamos, no es garantía de que vaya a colocar a Estados Unidos con toda la fuerza que se necesita para resistir la presión que está ejerciendo Rusia sobre Ucrania. Eso solamente va a dar el caso de Ucrania, y el contexto internacional va a cambiar, ¿no? Va a quedar con el triunfo de Trump, digo. Y es relevante, y eso debiese uno mirarlo con atención de este lado del mundo, porque desde la doctrina Monroe, donde el presidente James Monroe dijo América para los americanos, y esto se instaló como una declaración que después, con el tiempo, se fue convirtiendo en que nosotros, Sudamérica, somos el patio trasero de América. Recordemos cuándo fue esto, que cuando empezaron a declararse las independencias de países como Chile, Colombia y otros más, y comenzó a ver con mucho interés Rusia, aquellos movimientos, España, aquellos movimientos, Inglaterra, aquellos movimientos independentistas. Estados Unidos emite una declaración en 1830 que dice América para los americanos. Y resulta que eso se ha mantenido en el tiempo. Somos una esfera de influencia norteamericana. ¿Y qué es lo que pasa cuando se instala un gobierno como el de Trump? Que no quiere tanta presencia norteamericana, no quiere gasto de plata norteamericano en intervenciones globales. Y la pregunta es, ¿vamos a hacer esfera de influencia de quién? ¿Con quién vamos a establecer relaciones? ¿Cuáles van a ser los ejes de poder que se empiecen a ver aquí en América Latina? Cuando, desde lo tecnológico al menos, ya se ha visto el poder que tiene China y los lazos que ha establecido. Y tú mencionabas en la intro, mientras entrábamos al jardín, tú mencionabas el poder de China y todo lo que puede conllevar aquello. Entonces, sin tomar posición hoy día de cuál es mejor o peor, porque por cierto uno siempre agradece la autonomía como país de no depender mucho de un gigante, ¿no? Porque siempre la relación asimétrica a uno le hace daño, pero sí o sí son relaciones de poder que te van a incidir, van a influir en ti. Estamos caminando en el jardín con Carlos Franco, conversando sobre la elección en Estados Unidos, sobre Trump, una figura sobre la que él ya escribió un libro, este Trump que fue primero aprendiz y llegó a ser presidente y ahora de nuevo es candidato. Eh, a ver, el paso de Trump en la presidencia siempre se pensaba los peligros que podía tener Trump, digamos, que era como un elefante que entraba en una cristalería, se pensaba, él tiene el botón que puede aplicar la bomba nuclear, esos peligros no ocurrieron y parece que la democracia norteamericana logró resistir bastante bien institucionalmente el paso de Trump, o sea, las instituciones funcionan y logran limitar un poco el poder del presidente. ¿Tú crees que está preparada la democracia americana para resistir un segundo paso de Trump? Quizás Trump ha aprendido tal vez cómo sortear mejor los límites que le pone esa misma democracia. ¿Cómo ves ese escenario, digamos, para la democracia norteamericana, la posible elección de Trump como presidente? Yo creo que eso es lo que más preocupa a los políticos tradicionales norteamericanos. Eso es lo que más preocupa a los medios de comunicación tradicionales norteamericanos, que finalmente son dos partidos políticos, los medios de comunicación, dos de los pilares que sostienen la democracia norteamericana. ¿Y por qué les preocupa? Porque saben que Trump puede llevar las cosas al límite. Y la gran pregunta es, ¿qué hay más allá de ese límite que conocemos? ¿Habrá algo más allá? ¿Habrá un nuevo límite? ¿Correrá un poquitito más la cerca hasta llegar a un punto de no retorno? ¿Y en qué se puede notar aquello? En que parecía que ya, más allá de los alegatos de fraude electoral, que nunca tuvo pruebas contundentes en la elección que perdió con Biden, parecía que iba a quedar en el alegato el gran problema y que ese era el límite de Trump. Resulta que el mismo día de la toma de mando tuvimos el tema del Capitolio, la toma, el asalto al Capitolio, que fue una cuestión pero absolutamente fuera de todo lo razonable y parte de un guión de serie de televisión. Podría perfectamente serlo. Y después de eso tenemos a un candidato hoy día que tiene una sentencia
por conocerse, un veredicto de culpabilidad por falsificar unas boletas que supuestamente eran de gasto electoral cuando en realidad fueron para pagar dineros a una ex actriz porno con la que tuvo relaciones, y resulta que la respuesta a eso, que se tenía que saber cuál era la sentencia el 11 de julio, por un dictamen de la Corte Suprema que obliga al Tribunal de Manhattan a esperar, tiene que esperar hasta el 18 de septiembre, o sea, cuando ya sean los dos nominados y estén al final en tierra derecha en la carrera, ahí vamos a saber qué sentencia hay contra Trump por esta situación. O sea, todo lo lleva al límite. Yo creo que la gran preocupación es que si bien ha resistido hoy día la democracia norteamericana, ¿hay algo más allá de este límite? ¿Irá a resistir la democracia a eso que hay más allá? Y la pregunta es, imaginemos que el veredicto sea negativo en ese juicio, ¿va a tener un efecto en el votante? Parece que ya esos veredictos de la justicia no tienen efecto en el votante, porque él mismo además construye un relato de demonización de la justicia, etcétera, 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 ¿no? Poniendo en duda la independencia de esta justicia, por lo tanto, ya ni siquiera un juicio negativo podría tener un efecto, a lo mejor, en la campaña. ¿Cómo lo ves tú? Hay un votante que está decidido a votar de todas maneras por Donald Trump, a pesar de eso, le perdona incluso, si no se lo perdona, o se ciega, digamos, y no ve lo que hay detrás de ese posible veredicto. Yo creo que no hay vuelta atrás. No va a haber un veredicto tan brutal, tan duro, que pueda mover el eje de lo que significa esta elección. Eso no va a pasar. Y creo que no va a pasar porque yo lo decía en una columna que escribí en La Tercera en el mes de febrero, cuando recién estábamos en pleno asunto con el veredicto del jurado, en el caso de Trump. Yo decía, en las fotos feas de Trump, Biden luce peor. Y ese es el problema. Es como cuando alguien te dice, no, ponte acá porque este lado a mí me queda mal. Y resulta que te ves tú peor al final en la foto. Pero qué diablo, sí, no era lo que yo esperaba. Pues bien, en las fotos feas de Trump, Biden luce peor. Entonces el gran problema es que si se supiera este veredicto, sea cual sea, en septiembre 18, las papeletas ya están impresas, las candidaturas ya están inscritas. Si la tradición es tan pesada para el sistema democrático norteamericano y no hubo nada hacia atrás que permitiera bajar a Trump, ya del 18 de septiembre en adelante tampoco lo va a haber. Solo los votantes, es lo único que sería. Pero si Biden sigue en carrera, con lo débil que está y que sigue a la baja, parece que será un camino sin retorno. Y aquí vamos a hacer un poco de futurología, no sé cómo llamarlo, profecía política. Tu intuición, a ver, se dice no hay candidatos alternativos a Biden suficientemente fuertes como para poder presentarse hoy día, o no ha sido suficiente para consolidarse previamente como alternativa a Biden. ¿Quién podría ser de la élite demócrata, digamos, o podría ser un candidato alternativo a Biden que pudiera hacerle la pelea a Trump en esta elección, que pudiera constituir un peligro para la estrategia electoral de Trump? ¿A quién le conviene primero Trump más, Biden u otro candidato? Yo creo que todos los escenarios favorecen a Trump. Pero cuando uno tiene una mirada más profunda sobre los problemas, debe proyectar no en lo inmediato, sino a futuro. Y a mí me parece que una jugada más pertinente, más estratégica podría ser la siguiente: bajar a Biden de una manera elegante. Eso significa convencerlo para que él se baje y dejar en manos de su vicepresidenta la presidencia. Eso parecería lo más natural, porque también la respuesta nace desde su propia administración. No es alguien de afuera que viene a salvarlo, es alguien de su propia administración. Y una vez que se instale Kamala Harris, si no gana, por lo menos el Partido Demócrata puede estar pavimentando para los próximos 4 años una candidatura. Fortalecer un liderazgo, no ganar esta elección, pero sí tener en los próximos 4 años una candidatura fuerte. Es algo que no pueden perder de vista los partidos, porque hay carreras que no se ganan hoy día, pero requieren la preparación hoy. Pero Harris no parece tener el apoyo y la simpatía del electorado. No ha aprendido. Tal vez va a convencer a una élite más demócrata, no sé, más progresista, pero no sé si va a convencer al votante indeciso, que es el que se traslada de un lado a otro, ¿no? Carlos. Está difícil. Bueno, si uno puede llevar las posibilidades mucho más allá, sería de tremendo impacto tener, por ejemplo, una revancha de Hillary Clinton contra Trump. Sería de tremendo impacto tener a Michelle Obama como candidata.
contra Trump, porque vienen de una raíz que es parte de un pasado que interesante, ¿no? Que fue la candidata que perdió aún teniendo más millones de votos, la primera dama que es tan bien percibida por un sector del electorado bien importante, pero ¿será que ellas acepten? Yo lo veo bien difícil. Y Obama no puede ser candidato de nuevo, un expresidente que ha sido 2 veces no puede ser candidato de nuevo, ¿no? No lo tengo tan claro, no lo tengo muy claro, no me atrevería a especular ahí. Porque ese sí que sería un candidato fuerte. Sí, claro. Para enfrentar a Trump. Ahora, Estados Unidos, como tú decías, nos ha acostumbrado, sobre todo Trump, donde aparece él. Todos los escenarios son posibles, incluso los más fantasiosos, como el asalto al Capitolio, como este atentado que acaba de tener, así que hay que prepararse de todas maneras para alguna salida que no hayamos ni siquiera pensado aquí en esta conversación con Carlos Franco. Muchas gracias por haber venido desde el Jardín. Un gusto haber conversado esta tarde aquí contigo sobre la situación política en Estados Unidos. Para mí es un gusto. De verdad, me gusta mucho este espacio de conversación. En serio, sinceramente. Y me gusta mucho tu jardín porque me recuerda a mi querido Concepción, al sur. Pero claro, y ahí sí que hay jardín, hay verde, hay árboles, variedades maravillosas en Concepción. Saludamos a todos los auditores que nos escuchan en Concepción, aunque no hay señal directa, si nos escuchan a través de pauta.cl o también a través de Spotify. Muchas gracias, Carlos, y hasta una pronta visita a este jardín. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.